Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que le están dando seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook, y también saludamos a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky. Les recordamos además que tenemos habilitado el número 7697-1235. Agréguenos a sus contactos de WhatsApp y déjenos ahí sus comentarios y preguntas sobre los temas que abordamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a abordar la situación fiscal del país y vamos a abordar también lo que está pasando con las negociaciones entre el gobierno y el Partido Arena. Ponemos algunos puntos sobre la mesa de los encuentros que se han sostenido y todo lo que se ha dicho a continuación. En el transcurso de este martes, las comisiones negociadoras, una integrada por funcionarios del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y la otra por miembros del Partido Arena, volverán a juntarse para negociar una salida a los problemas fiscales que vive El Salvador. Algunos analistas han señalado que ese diálogo debió haber iniciado con mucho tiempo de antelación. Pero ¿cuáles son los puntos clave para el encuentro de las comisiones de este martes? El gobierno espera el aval para 1.200 millones de dólares en bonos, pero Arena ha ofrecido únicamente dar sus votos por 500 para cerrar el 2016, algo que no ha sido del todo bien recibido por el partido oficial. Si de mí dependiera, pero el presidente deberá dar instrucciones a la mesa fiscal. Yo estoy ahí en esa mesa, pero la lidera el gobierno. De mi parte yo no lo aceptaría, porque no tiene una visión ni siquiera de mediano plazo. En el Partido Arena se afirma que los 500 millones de dólares le darían al gobierno los fondos necesarios para solventar sus necesidades de aquí a diciembre. Pero para el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, eso no es suficiente, porque ellos están pensando no solo en los meses que faltan, sino en el año que viene, según sus voceros. Lo de los 500 millones que ofrece el Partido Arena es un buen paso, pero es insuficiente. O sea, se necesitan los 1.200 millones de dólares, porque únicamente 500 siempre nos llevaría a la consecuencia del impago, porque obviamente se han acumulado muchas responsabilidades gubernamentales que cubrir, no solo en materia de deuda con instituciones financieras, sino también de proveedores. El tema de los problemas fiscales incluso está siendo seguido de cerca por la Iglesia Católica, que ya se pronunció y le preocupa que aparezca en el ambiente una vez más la sombra del impago, es decir, que El Salvador no pueda cumplir con sus obligaciones. Que Dios no lo permita, pero si cae este país en el impago, eso será sumamente nefasto. Nos hundimos todos y el sufrimiento naturalmente principal será para los más pobres. Pero el partido de oposición parece no estar dispuesto a moverse de su propuesta de aprobar únicamente parte de los 1.200 millones de dólares. Para Arena, eso es lo que sus cálculos le indican es suficiente por ahora y luego analizará el resto. Sus negociadores esperan la respuesta este día. Yo sé que ustedes entienden 500 millones de dólares que estén diciendo que no les sirven. No, y además no son para ellos. Es que mire, no estamos dando para que sigan despilfarrando, estamos dando para sacar del problema a los salvadoreños. Para eso lo estamos dando, no para que estén despilfarrando dinero. Eso es así de sencillo. Las otras fuerzas políticas que por ahora no están participando de las negociaciones de las soluciones a los problemas fiscales dicen que los partidos mayoritarios, es decir, Arena y FMLN, son los responsables del endeudamiento del país. El 70% es gobierno de Arena, 11.160 millones de dólares. Y el gobierno del FMLN tiene 5.040 millones de dólares. Entonces, aquí hay... la responsabilidad es de los dos. Esta mañana le vamos a dar seguimiento al tema de las negociaciones para resolver los problemas fiscales. Las preguntas que surgen son: ¿está Arena dispuesta a cambiar su posición y aprobar los 1.200 millones de dólares? ¿Qué medidas de austeridad esperan aplique el gobierno a corto plazo? Las respuestas a estas y otras interrogantes hoy en la entrevista de Hechos AM. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Primero saludamos a la diputada Ana Vilma de Escobar. Bienvenida. Gracias Manuel. Buenos días, un gusto estar acá compartiendo con Margarita y un saludo a todos los televidentes. Bueno, y como ya lo decía Ana Vilma, saludamos también a Margarita Escobar. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Manuel, un gusto estar con usted, con mi querida diputada Ana Vilma y con los estimados amigos televidentes.
La pregunta que surge a partir de los acontecimientos de las últimas horas es si habrá reunión este martes, porque incluso ayer el secretario de Comunicaciones de la Presidencia publicaba un tuit que de hecho lo vamos a poner en pantalla para que ustedes vean lo que se dijo a través de redes sociales en horas de la noche sobre las reuniones que tenían programada con ustedes, con el Partido Arena, en el transcurso de este martes. La primera pregunta que nosotros hacemos es, ¿habrá reunión ese día de las comisiones negociadoras tal y como estaba programado o se suspendieron, tal y como dijo el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, a través de las redes sociales? Bueno, yo quiero reiterar Esto es lo que dijo el secretario de Comunicaciones. Sí. Arena suspende sin justificación la reunión de mañana 25. Sánchez Serén reitera disposición de diálogo con acuerdos pensando en los más pobres. Eso fue lo que se publicó anoche en redes sociales. Me gustaría la reacción de ustedes y que nos explicaran qué es lo que está pasando. Yo quiero reiterar la disposición de mi partido, de Arena, de continuar en este diálogo. Este diálogo no es para resolverle los problemas a un gobierno del FMLN. Este es un diálogo necesario para resolver la situación de país, una situación que se ha venido agravando con el despilfarro, con la incapacidad en el manejo de las finanzas públicas que ha tenido este gobierno y el gobierno anterior, los gobiernos del FMLN. Nosotros vamos a continuar sentados a la mesa. Lo que ha sucedido es que en los últimos días, a pesar de que el presidente Mauricio Interiano y su equipo han mostrado toda la disposición para estar dialogando, para resolver, para ir buscando acuerdos, hemos tenido también, fuera de la mesa de Casa Presidencial, hemos tenido toda una serie de acusaciones, toda una serie de situaciones, digamos, que no ayudan en nada a que estos acuerdos se produzcan de la mejor manera. Eso ha motivado al presidente Interiano a solicitar que haya una reunión privada de manera que se pueda resolver estas situaciones, estas acusaciones que ha tenido el FMLN durante el fin de semana. Creemos que el terreno del diálogo lo tenemos que abonar con confianza, que lo primero que tiene que establecerse para poder lograr acuerdos es construir una confianza, y lejos de construir esa confianza, pues, si bien el presidente muestra una buena disposición, el presidente Sánchez Serén, hay otros personeros de su gobierno que están desacreditando el proceso. Esto dificulta la negociación. Yo quiero también decirte, Manuel, que para nosotros estamos conscientes que la negociación no es fácil. El diálogo requiere de mucho compromiso y nosotros tenemos ese compromiso como gobierno. Este diálogo que estamos haciendo como Arena es de verdad, que estamos sentados a la mesa y estamos buscando de la mejor manera ayudarle al gobierno a resolver estos problemas en que ha caído por su desorden, por su incapacidad. Por muchos meses el gobierno tuvo las alertas, los campanazos que le daba los organismos internacionales, que le decían, mire, se está deteriorando la situación económica, mire lo que está pasando, mire, se está endeudando, mire cómo van sus números, y desatendieron todos esos llamados. Claro, llegó un momento en que el país ahora está al borde de un precipicio fiscal. Si bien nosotros estamos con la total disposición de negociar, de ayudar y de ayudarles a resolver este problema en que se han metido, no se trata solamente de dar un cheque en blanco, se trata de ir buscando acuerdos que puedan promover algunos cambios de manera a que el país vaya tomando rumbo. Es ahí donde se centra la propuesta de ir aprobando por tramos el dinero, no aprobar todo de una vez. Ahorita lo primero es buscar cuánto es lo que van a necesitar para terminar el año. Y hemos determinado con ellos, con el ministro de Hacienda, que lo que se necesita para finalizar el año son alrededor de 400 y pico millones, casi 500 millones de dólares. Y por efectos de la emisión de bonos que puede hacerse para que sean tramos más importantes, entonces estamos hablando de los primeros 500 millones. Contra la segunda aprobación o contra los otros dineros, porque no solamente han pedido 1.200 millones, hay más solicitudes. Entonces, ¿de cuánto más estamos hablando? Ese es el tema.
Ese es el tema. Aquí no estamos, ellos saben que no han pedido solo 1.200 millones, ellos quieren refuerzo presupuestario también para los años que vienen. Eso no lo han mencionado. Entonces, nosotros queremos en primer lugar que se ordenen las finanzas del país de una vez por todas, que se reduzcan los gastos del gobierno, que veamos cómo se mejoran los ingresos, cómo se pone una limitación a la deuda, es decir, buscamos que de una vez se vayan ordenando las finanzas. El punto es, vamos a continuar en este diálogo porque es de interés para todos los salvadoreños, pero no vamos a dar un cheque en blanco, vamos a trabajar de la mano. Margarita, ¿cómo está la situación dentro del partido? ¿Todos están dispuestos o todos están de acuerdo en la propuesta que se hizo al gobierno o algunos dicen que no se debería estar negociando? Mire, yo lo primero que quisiera hacer es un llamado a la Presidencia de la República a través de su secretario de Comunicaciones. Tweets como los que usted presentó al pueblo salvadoreño riñen con la verdad, desprestigia la verdad, en un momento sumamente crítico para la familia salvadoreña. Este día aparece una noticia, retroceso en la lucha contra la pobreza. Creo que El Salvador no está en un momento para insultos, para manipulaciones de la verdad, para estiramiento de situaciones que se están dando en una negociación seria. Por tanto, nosotros reiteramos la voluntad de Arena de continuar dialogando, pero con acuerdos, con compromisos y sin manipular absolutamente nada de lo que vive y afecta a la familia salvadoreña. Lo que nosotros hemos solicitado es, ante esta serie de insultos y rechazos y acusaciones y pancartas, movilizaciones que está llevando a cabo el FMLN, hemos dicho, señor presidente, usted quiere hacer las cosas probablemente bien, pero su partido no lo deja. Es el FMLN el responsable de las cosas que están sucediendo. Y acuden a acusar a la Sala de lo Constitucional, al Partido Arena, a movilizar masas, etcétera, a poner pancartas y por último un tuit del secretario de Comunicaciones. Eso es falso. Lo que se ha pedido es una reunión privada y bilateral para poder resolver este clima, este entorno que está creando el FMLN de un absoluto caos e incertidumbre a la familia salvadoreña. Pero ¿qué ha propuesto Arena? Arena es un partido político serio y disciplinado. Los miembros de nuestro partido, nuestros diputados, están siendo representados por el presidente de Arena, Mauricio Interiano. Y lo que él está desarrollando y presentando en Casa Presidencial goza del respaldo de todos nosotros, que no quepa ninguna duda. Obviamente que Arena es un partido grande y tenemos que trabajar las soluciones del país, pero que quede absolutamente claro que el presidente de Arena, Mauricio Interiano, está representándonos a todos los que estamos interesados en resolver el problema. El gobierno de El Salvador sin duda enfrenta una situación de iliquidez grave. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, tenemos un déficit fiscal desde el 2009 del 5.6, que en el 2016 podría cerrar en 4 puntos porcentuales del PIB. ¿Qué propone Arena ante esta situación? Primero, autorizar la emisión de títulos valores hasta por $500 millones de los Estados Unidos, incluyendo la facilidad de realizar operaciones de crédito puente. Proponemos destinar los recursos obtenidos de la autorización de deuda de la siguiente manera: aprobar como destino la cancelación de las necesidades que estableció el Ministerio de Hacienda por un total de 257.2 millones, que son las insuficiencias de fondos para cubrir los egresos de octubre, noviembre y diciembre del 2016, para cancelar remuneraciones, servicios de deuda, gastos de programas sociales, obligaciones generales, transferencias de bienes y servicios, FODES. Es increíble que el gobierno por 3 meses no haya pagado a las alcaldías de todo el país
algo que tenía que haber presupuestado desde el año pasado. Margarita, pero ayer justamente la presidenta de la Asamblea Legislativa estaba en este mismo espacio y ella decía que si de ella dependiera, no aceptaría la propuesta que le hacía el Partido Arena, porque para ellos dice que está más que claro el panorama de que lo que necesitan son 1.200 millones de dólares en bonos, que el Ejecutivo lo solicitó en febrero y que hasta ahora pues no han tenido una respuesta de parte del Partido Arena. Bueno, ella ya lo dijo, si de ella dependiera que el país se hunda. Ella lo dice, si de ella dependiera no aceptaría la propuesta de Arena, y Arena le está diciendo, están nuestros votos, háganlo de esta manera, atendamos lo que plantea el ministro de Hacienda, paguemos el FODES, paguemos remuneraciones, aseguremos el salario. Y le estamos diciendo también que aprobar como destino un monto adicional hasta de 34 millones para precisamente las distribuidoras de energía eléctrica en el país. Le estamos diciendo que los 116.8 millones que faltan se pondría en una cuenta en el Banco Central de Reserva para que ese destino sea utilizado en las necesidades que tenga el gobierno. Estamos proponiendo además un monto adicional de 92 millones para cancelar el saldo de requerimientos de pago de proveedores, aprobar un destino, estamos pidiéndole que el gobierno se comprometa a formalizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Le estamos diciendo que deroguemos la reforma que le hicieron al FOP. ¿Por qué? Ese es otro punto en el que me gustaría que nos detuviéramos un momento, porque justamente decía ayer la presidenta de la Asamblea que en la mesa fiscal, que creo que es donde ustedes también están sentadas ahí, decía de que no se tenía que tocar el tema pensiones, y Arena, al pedir que se derogara la reforma que se hizo al fideicomiso de obligaciones previsionales, estaba mezclando ya temas fiscales con el tema de pensiones, que tendría que verse en otra mesa técnica, que sería una situación muy aparte. Mire, yo realmente no quiero hablar sobre declaraciones basadas en insultos y descalificaciones. Creo que el país pasa por un momento demasiado grave para desperdiciar ese tiempo. Mejor le invito a la mesa que está viendo este tema a que atiendan las propuestas que está haciendo Arena. Nadie, ningún trabajador está de acuerdo en esa reforma al FOP que hicieron hace aproximadamente 3 semanas. Y lo que estamos diciendo es, deroguen eso y pedirle al presidente que no lo vaya a vetar, porque los votos podrían estar. Hay otros partidos que inclusive ya pusieron iniciativas para derogar lo que ellos mismos aprobaron. Entonces, aquí la petición real es, presidente de la República, nosotros lo vamos a derogar, pero usted comprométase a no vetarlo. Este acuerdo que está planteando Arena es un acuerdo de naturaleza parcial, pero en el mismo acuerdo que Arena ha puesto les dice, este es un acuerdo parcial para resolver las cuestiones inminentes mientras seguimos buscando soluciones hasta encontrar una respuesta definitiva al país. El Salvador no puede seguir con este tipo de noticias donde hemos retrocedido a niveles de hace 10 años en pobreza. La pregunta es, ¿y qué han hecho con todo el dinero que les ha entrado? ¿Qué han hecho con los 24 impuestos que le han obligado al pueblo salvadoreño a cumplir? ¿Cómo es posible que tengamos asilados utilizando el asilo político para tapar presuntos actos de corrupción a expresidentes de la República, mientras El Salvador aumenta su pobreza? Entonces, tweets como ese que acabamos de ver, más declaraciones como las que acabamos de escuchar el día de ayer, lo único que están haciendo es retrasando un acuerdo urgente. Y nosotros estamos aquí porque nos interesa dar esa solución. Y en ese acuerdo fiscal, y con esto cierro, también le decimos, estamos participando en la mesa económica donde está la diputada Ana Vilma Escobar, Juan Valiente y su servidora, y donde tenemos un diálogo para que El Salvador crezca y tener empleo, que es sin duda alguna la mejor política social que podemos tener en El Salvador. Si hablamos del tema pensiones, diputada Ana Vilma,
La diputada Peña decía ayer que si ocurría lo que mencionaba Margarita, de que se derogaba la reforma que se hizo al fideicomiso de obligaciones previsionales, ellos le iban a pedir al presidente que aplicara su poder de veto, porque decían que eso dejaría descubierto las obligaciones que tiene El Salvador con el tema pensiones. Usted, conocedora del tema pensiones, usted está en la mesa de negociaciones, ¿qué piensa de toda esta situación? Hay que recordar que esa reforma que se ha hecho al FOP es pedirle prestado al Fondo de los Trabajadores para pagarle la deuda con ellos mismos. Esa reforma que se ha hecho no es para pagar pensiones, es para pagar deuda. Entonces no podemos permitir que con los dineros de los trabajadores se paguen obligaciones del gobierno. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que se derogue. Yo creo que cuando hablamos de la situación en que ha caído el país, la situación de ese despilfarro que ha generado el FMLN, ese gasto que ha sido como un gasto de un barril sin fondo, en primer lugar, este problema no se puede arreglar solamente de un lado. Aquí hay varios aspectos. Por eso nosotros hemos considerado muy importante que venga a cabo, que tengamos un garante, un organismo internacional, que en este caso el ministro de Hacienda pues llamó al Fondo Monetario y a otros organismos. El Fondo Monetario puede ser, porque ya ve las dificultades que significa el ponerse de acuerdo, ya ve cómo salen mensajes incoherentes y mensajes falsos acerca de cómo se está desarrollando el diálogo. Es importante entonces que haya un garante, y ese garante puede ser el Fondo Monetario, otro organismo internacional. Y ese es un acuerdo de las dos partes, de pedir un garante. Sí. En segundo lugar, yo creo que además de eso, el país tiene que pasar por la famosa ley de responsabilidad fiscal. Pero la ley de responsabilidad fiscal no va a resolver el problema solo. También el gobierno va a tener que hacer un ajuste al déficit, a sus gastos, a sus ingresos, a su deuda. Eso es algo que el gobierno tiene que trabajar en sus números. Por supuesto, el presupuesto del año 2017 también tiene que ser un presupuesto equilibrado, ¿verdad?, para que esto ya vaya abonando al buen camino de las finanzas. El tema de pensiones tiene que reformarse sin confiscar los dineros de los trabajadores. Y por último, hay que apostarle al crecimiento económico, que es lo que estamos haciendo en esa otra mesa con el vicepresidente. El secretario técnico de la presidencia... Solo terminar, por eso quiero decir que el tema de las finanzas públicas no es cuestión de hacer un cheque por 1.200 millones, de ninguna manera. Es un tema de abordar la problemática de una vez por todas para enrumbar el país, porque la gente, los más afectados son todos los salvadoreños allá en la calle, son todos esos salvadoreños que hoy han caído en la pobreza, son todos aquellos que no tienen empleo, no tienen trabajo por causa de esta situación dramática. Decía el secretario técnico de la presidencia de que Arena no había nombrado a sus representantes en la mesa que iba a ver el tema pensiones. Él lo decía ayer en una entrevista en el canal estatal. Yo creo, realmente yo le pediría a algunos representantes del FMLN, a las personas que se han estado, digamos, saliendo o disparándose en estos temas, yo les pediría que fueran más responsables en este tema de país, que primero pensaran en los salvadoreños que están necesitando trabajo, que están necesitando ingresos, que están pasando dificultades económicas. A nosotros no nos afectan. A nosotros no nos afectan. A quienes afectan son a los salvadoreños en su día a día. Esto no es una cosa de sentarse a la mesa y luego el presidente Sánchez Serén ha mostrado buena voluntad y sin embargo sale la presidenta de la Asamblea, sale el secretario técnico, sale el secretario de Comunicaciones con un discurso diferente. Va a ser necesario que ellos ordenen su casa y luego tengan un solo mensaje, un solo discurso con la oposición política, como el caso de lo que debemos tener con Arena. Este diálogo es un diálogo donde tienen que involucrarse todos los salvadoreños. Es un diálogo donde cada uno debe dar sus aportes y debe ser conocedor de la situación real que está pasando el país.
De lo contrario, no vamos a tener soluciones que sean las adecuadas. El tema de pensiones, como digo, es necesaria esa derogatoria del FOP. Eso estamos haciendo. ¿Qué es lo que ellos han buscado con esto? Que los pensionados le paguen la deuda al gobierno, que se tomen los dineros de las pensiones para pagar la deuda del gobierno. No es para pagar pensiones como ellos lo han querido presentar. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más de esta charla que estamos sosteniendo esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM con las diputadas Ana Vilma de Escobar y Margarita Escobar, negociadoras de parte del partido Arena en este diálogo que sostienen con el gobierno. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Hechos AM. Esta mañana tenemos como invitadas a diputadas del Partido Arena y estamos hablando de este proceso de diálogo que se sostiene con el gobierno. De hecho, para hoy, a eso de las 2 de la tarde, está programada una nueva reunión de las comisiones que están hablando sobre la situación fiscal de El Salvador. Ayer el secretario técnico de la presidencia decía que Arena ha endurecido posiciones y que hay un discurso ante la opinión pública y un discurso diferente en la mesa. Y esto lo decía y se refería directamente a Mauricio Interiano. Ustedes que son parte de este proceso de negociación, no, ¿qué pueden decir sobre esta situación? Mire, nosotros insistimos en la propuesta de un acuerdo parcial con el gobierno, entregado al presidente de la República, que contiene varios puntos y varios tramos. En un diálogo debemos de entender una cuestión. Aquí hay un gobierno que maneja los dineros públicos y un partido de oposición que no está gobernando el país, no maneja los fondos públicos, no recauda impuestos, no ha votado por más impuestos al pueblo salvadoreño. Sin embargo, esta responsabilidad es única y exclusivamente del gobierno de la República, que ha llevado a El Salvador a una situación de impago verdaderamente peligrosa. Las consecuencias es que la pobreza aumentó, el desempleo es galopante, la inseguridad es también un problema gravísimo en la familia salvadoreña. Alimentar diariamente a la familia salvadoreña se ha convertido en un verdadero problema. Ante esta situación, Arena le plantea al gobierno, resolvamos esta situación, y por eso es que nos parece que estar con insultos en este momento de tanta gravedad es absolutamente inaceptable. Y nosotros lo que le hemos dicho al gobierno es, ante este clima generalizado que ellos han creado durante el fin de semana y las declaraciones del día de ayer, lo que están haciendo es sembrando zozobra al país. Y nosotros les decimos, no pueden sembrar más zozobra a los salvadoreños que el que ya tienen para llevar día a día el pan a su mesa. Y entonces lo que les hemos pedido es, debemos de resolver este problema, el del clima, un clima que coadyuve al buen entendimiento entre Arena y el gobierno. Les hemos dicho además que el acuerdo que estamos proponiendo es un acuerdo de naturaleza parcial y que Arena se compromete a seguir en el diálogo en todas las mesas instauradas, la económica, la de pensiones, la de fiscal, que es precisamente de los temas que estamos hablando, y además un tema sobre el café. Nosotros les reiteramos al presidente de la República que él es el presidente de la República, que le pida al FMLN que tranquilice las aguas en el país, que lo dejen a usted trabajar, señor presidente, que su secretario de Comunicaciones deje de estar tuiteando cosas que realmente riñen con la verdad. Una cosa es pedir un compás para ver privadamente el contexto en el que se están dando estas negociaciones para buscar acuerdos, y otra es lo que el secretario de Comunicaciones transmite. A lo mejor fue que el tuit no permite explicar mucho, que ha generado toda esta confusión. En todo caso, le reiteramos que Arena continuará en las mesas de diálogo, continuará buscando estas soluciones. Reiteramos la propuesta que está sobre la mesa, sobre la ley de responsabilidad fiscal que usted tocaba. Nosotros estamos muy claros en lo siguiente: esta ley de responsabilidad fiscal debe tener algunos elementos fundamentales. Primero, se deben compatibilizar con el ajuste contemplado en el acuerdo que se suscriba con el Fondo Monetario Internacional.
El propio gobierno invitó al Fondo Monetario para que le hiciera un estudio. Y el Fondo Monetario, respondiendo a la invitación del gobierno, le dijo, señor, usted tiene que ajustar en 3%. Bueno, cúmplanlo. Ustedes son el gobierno, ustedes invitan al fondo, el fondo les dice la verdad, cúmplanlo. ¿Estamos pidiendo demasiado? Claro que no. Estamos tomando los mismos elementos que el propio gobierno ha trabajado con el Fondo Monetario. Le estamos pidiendo que en la ley de responsabilidad, que la meta de sostenibilidad fiscal se limite cuantitativamente de deuda del sector público no financiero sobre el PIB, que incluya la deuda previsional y todas las obligaciones. Que la emisión del ETE se regule por medio de un límite de emisión máximo equivalente del 10%. Que los presupuestos vengan balanceados. Mire, ¿por qué no viene para el presupuesto del 2017, por ejemplo, el pago de la deuda, el pago del escalafón de maestros, no viene el pago del escalafón de salud, no vienen los subsidios que el gobierno da? No, o sea, ¿cómo vamos a operar como país cuando partimos de presupuestos que no contemplan su financiamiento? Para el 2017, por ejemplo, solo aquí, mire, el costo de la burocracia ha aumentado mientras la pobreza continúa profundizándose. Margarita, ¿qué aspectos son negociables y qué no son negociables definitivamente para Arena? No es negociable el país, no es negociable la vida de las personas, no es negociable el desorden y no es negociable la mentira. Se debe de caminar contundentemente para resolver esta profunda crisis por tramos hasta encontrar una decisión y una solución definitiva, pero que comprenda el gobierno que quienes gobiernan El Salvador es el FMLN. No pueden actuar como gobierno y como oposición y estar en las calles y estar contra la sala creando desestabilidad mientras se sientan, por ejemplo, en la mesa económica. ¿Qué inversión vamos a traer nosotros si el propio presidente de CEPA sale diciendo ahora que el puerto no le interesa a nadie, en lugar de estar presentando opciones reales para la búsqueda de alguien que quiera invertir y poder concesionar el puerto? ¿Qué tipo de criterio de funcionario público puede salir a decirle al pueblo salvadoreño de que no aceptan ninguna de las propuestas de Arena y que no valen la pena cuando el país se está hundiendo? Entonces, aquí es un llamado a la conciencia, a que vean de que hundir a los salvadoreños les podrá traer a ustedes más buen vivir, pero será solo por un tiempo. La economía del buen vivir que han exhibido se terminó, se terminaron el dinero, se terminó la fiesta. Hoy busquen la economía del bien común, que son muy diferentes. En los últimos análisis que se han hecho, se ha cuestionado que el gobierno está gastando siempre más de lo que ingresa. Pero en los análisis que se han hecho también, se menciona que desde hace 25 años siempre ha habido un déficit fiscal y que se ha venido solventando con letras del Tesoro y con emisiones de bonos, deuda de corto y de largo plazo. Nunca había llegado las emisiones de bonos, de letes, perdón, a los niveles que están actualmente. Los niveles de emisión de letes que ha pasado los 900 millones de dólares son históricos. Y esto no ha ocurrido una vez, ha ocurrido más de una vez. Antes se emitían bonos, digamos, y se llegaban a esos niveles en 7 años. Ahora se llega un año, dentro de 2 años se vuelve a topar la tarjeta de crédito, de luego un año y se vuelve a topar la tarjeta de crédito. No olvidemos que estas peticiones del gobierno, del FMLN, para limpiar la tarjeta con topes históricos de 800, de 900 millones de dólares, esto no lo habíamos tenido en el pasado. Hace un rato usted hablaba de qué es lo que no es negociable. Yo creo que ya el país no puede seguir por el rumbo que va. El país ha llegado a una situación, de deterioro fiscal que no habíamos tenido nunca. No habíamos estado nunca al borde del precipicio como hemos estado en estos momentos. Y por eso el pensar que la solución del país es dar un cheque es demasiado simple, es demasiado simple. La solución del país requiere de que se haga ese ajuste fiscal, es decir, que el gobierno baje sus gastos de una vez por todas.
que tome conciencia de la gravedad del problema, porque ahorita ni siquiera quieren tomar conciencia del problema, quieren taparlo, de que el presupuesto del próximo año lo ordenen también, lo equilibren, le pongan todos los gastos de verdad, los sinceren, bajen la cantidad de plazas que actualmente tienen, porque no puede seguir, el país no tiene esos recursos para seguirlos destinando de la manera que se ha hecho, como un barril sin fondo. Cada año, en los últimos 7 años, el país se ha sobregirado 1.000 millones de dólares. Si el presupuesto de un año era de 4.500 millones, el gobierno gastaba 1.000 millones más. Eso no se había dado nunca en el pasado. Es decir, se ha ido sobregirando en 1.000 millones hasta que la deuda se va acumulando, el déficit se va acumulando a un punto que en la desesperación no se les ocurre nada más que hacer una reforma de pensiones para caerle encima a los ahorros de los trabajadores. Esto no es ni justo ni aceptable. Pero, diputada Escobar, cuando se dio en el año 2006 fue que se creó el fideicomiso de obligaciones previsionales, y de ahí ellos cuestionan que Arena también metió la mano en los fondos de los ahorros de los trabajadores cuando se creó ese fideicomiso durante la administración del expresidente Saca. De ninguna manera. Lo que se buscaba era tomar prestado de ese fondo a una rentabilidad también importante, porque en ese momento teníamos la tasa LIBOR como base y la rentabilidad que se pagaba a los fondos de pensiones era prácticamente 6%. Cuando llega el gobierno del FMLN, la tasa LIBOR cae, ya la rentabilidad de esos fondos se baja a 1%. Y el gobierno de Mauricio Funes no hace ningún esfuerzo por ajustar la tasa y pagarle lo que se le tiene que pagar a los trabajadores. Y en segundo lugar, aumenta el porcentaje que puede tomar de los fondos de los trabajadores a 45%. Y además intenta, hace unos meses, hacer una reforma donde prácticamente quiere tomar todos los fondos de los trabajadores. Esto son situaciones totalmente inaceptables que no se dieron en el pasado. Cuando se habla que el FMLN está además pagando la deuda que Arena dejó, esto es falso. Los que se han venido endeudando ellos año con año 1.000 millones de dólares es el FMLN. Y no olvidemos también cómo se origina la deuda del país. La deuda del país se origina también cuando se dan los acuerdos de paz y surgen una serie de instituciones que deben financiarse, ¿verdad? Desde las procuradurías, la nueva PNC, etcétera, pero también hay que reconstruir el país que dejaron en el suelo. Hay que reconstruir todo el tendido eléctrico, hay que reconstruir los puentes, así es como nace la deuda de país. Entonces, claro, se da en épocas de Arena la paga, pero ¿de dónde es que viene? Ahorita el tema del acuerdo es urgente y yo creo que tiene que haber un compromiso de todos, de que nadie se puede levantar de la mesa. Si hablamos de los 1.200 millones de dólares en bonos que está solicitando el Ejecutivo, se menciona que parte es para convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. Ellos dicen que si no se cumple con estos pagos que se tienen que hacer, incluso se puede afectar a la banca, porque parte del dinero de letras del Tesoro, que son deuda de corto plazo, están en manos de financistas locales, y que esto puede traer hasta cierto punto una situación complicada para los banqueros del país. ¿Qué opinión tiene usted, Margarita? Sin duda, mire que lo que usted plantea no solamente va a afectar en ese sentido, va a afectar a todo el país. Pero también hay que decir y analizar, de continuar en este camino, no habrá solución para El Salvador. Tarde o temprano estaremos en lo mismo. Mientras el FMLN tiene la visión de que se le dé dinero, Arena tiene la visión que se resuelvan los problemas de manera sostenida para no volver a caer en esta situación. Mire, yo tengo algunos datos. Los datos no mienten. Esta es de Transparencia Internacional la percepción de corrupción en El Salvador. En el año 2000 ocupábamos el puesto número 43. En el año 2009
el puesto 84 y en el 2015 el puesto 72. Es decir, que la corrupción, la percepción de corrupción en El Salvador ha venido deteriorándose año con año. Y si nos preguntamos, ¿por qué está así El Salvador cuando hay 25 nuevos impuestos, cuando han habido las recaudaciones más grandes en los últimos años, cuando ha habido el endeudamiento más grande en los últimos años? Pues es mucho pedir que Arena les diga, miren, démosle una miradita a qué está pasando con esto. Yo creo que es razonable. Preguntémonos, ¿quién dirige el gobierno? ¿Quién es el responsable del manejo de las finanzas públicas? Pues es el gobierno, no es Arena. Arena no está gobernando. Pero bien, veamos por qué estamos así como estamos. Estos son datos del Foro Económico Mundial sobre El Salvador. Y en esta gráfica vemos que el impacto económico en las reglas de inversión extranjera en El Salvador, hemos bajado 61 posiciones desde el año 2009 hasta la fecha. Hemos bajado 61 posiciones para atraer inversión pública al país. Si vemos la eficiencia jurídica en solución de conflictos, hemos bajado de la posición 81 en el año 2009 a la posición 127. Si examinamos el número de pasos para abrir negocios en El Salvador, en el 2009 eran 60 pasos, en el 2016 94 pasos. Si examinamos otro indicador que mide el efecto de impuestos como incentivos para invertir, en el 2013 estábamos en la posición 97, hoy en la 108. Es decir, que ese montón de impuestos ni han erradicado la pobreza, porque hoy amanece la noticia de que hemos retrocedido 10 años en pobreza y ha ahuyentado la creación de empresas. ¿Cómo hemos llegado hasta acá? Arena no gobierna. Le estoy tomando precisamente del año 2009 al 2016, de acuerdo a los datos del Foro Económico Mundial. Si vemos el desvío de fondos públicos del 2009 al 2016, de 71 a 121. Otro deterioro para el país. Si examinamos la calidad de nuestros puertos, de la posición 64 a la posición 91, y hoy sale el presidente de CEPA diciendo que, ¿verdad? Que no, que necesita otra ley. ¿Y cuántos años tienen de estar ahí? Nosotros en aquel momento no queríamos otra ley. Bueno, hoy, 7 años después, se dan cuenta que esa ley, efectivamente, había que reformarla. Y por último, la calidad de las carreteras. En el 2009 teníamos la posición 27. Hoy la calidad de nuestras carreteras es sumamente cuestionada a la posición 73. Bueno, ¿y qué hacen con el Fovial? Y todavía le quieren poner 27 centavos más a la gasolina. Es inexplicable. No hay forma de mentirle al pueblo. Estas son las razones, y estas gráficas toman el tramo del 2009 al 2016 para que veamos y comprendamos por qué El Salvador está como está. Y la pregunta ¿es Arena la que ha gobernado en este periodo? Obviamente que no. Arena está aquí para resolver estos problemas, para resolver que no le quiten las pensiones a los trabajadores, que no afecten a los maestros, que no afecten a los médicos, que no afecten a la gente más necesitada del país. Pero el gobierno no puede venir a pedir más dinero para seguir haciendo más de lo mismo, empobreciendo más a la gente. ¿Qué puede hacer Arena? Porque yo escuché a usted, diputada Escobar, diciendo, por ejemplo, que este era solo un parche el que se estaba poniendo a una situación que era mucho más delicada y que era un problema mucho más grave. Pero ¿qué puede hacer Arena para evitar que sea solo un parche y que las soluciones sean, digamos, vayan más directo a la enfermedad que tiene el país en este momento? Nosotros no quisimos seguir aprobando y dándoles más y más y más dinero porque no ordenaban el país.
El Salvador tiene que ordenar sus gastos. El gobierno del FMLN tiene que ordenar sus gastos. No puede seguir gastando como que tuviera un barril sin fondo, porque entonces gastan $1.000 millones de más cada año y todo eso se tira deuda y se tira deuda. Si viéramos que en los hospitales hay más medicinas, que los salvadoreños tienen trabajo, que las situaciones se resuelven, bueno, uno diría, a algún lado, por lo menos el país está mejorando. Pero la pregunta es, ¿qué hacen con el dinero? Gastan, pero ¿dónde va ese dinero? Hoy día no tenemos que olvidar que, y lo decía ayer el presidente del Banco Central y está acá también, que son 244,000 personas, 244,000 salvadoreños que han caído en la pobreza, adicionales. Tenemos 265,000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Tenemos 1 millón de salvadoreños que no llegan siquiera a tener un salario mínimo, porque no, aunque trabajan todo el día, no llegan a un salario mínimo. No se resuelve el problema dándoles un cheque. Se resuelve si ellos toman conciencia, si ellos aceptan la situación, que no se lo estamos diciendo nosotros, se lo está diciendo todos los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo. Cada vez va en deterioro la situación fiscal del país. No es esto una cosa de háganme un cheque y yo paso la deuda para más. El FMLN no ha sido serio en sus negociaciones anteriores. En octubre de 2012 firmó un acuerdo y al día siguiente que lo firmó, le dimos los 800 millones, no se volvió a acordar. ¿Qué hizo con esos 800 millones? Cualquier cosa, menos aquello que contribuyera para que el país mejorara. En este momento, el país tiene que restringir sus gastos. El gobierno tiene que tomar conciencia de que no puede seguir gastando como está. Y por eso nosotros estamos dispuestos a acompañarlos, a apoyarlos con el dinero que les ayude a terminar el año y a seguir dialogando para que se ordenen los gastos, para que se ordene el nuevo presupuesto, para que se haga una reforma de pensiones como Dios manda, para que se firme la ley de responsabilidad fiscal. Son cuestiones básicas que todos los organismos internacionales le están pidiendo y ojalá después de eso sí podamos nosotros apostarle a un crecimiento de país. Este diálogo que nosotros en el que estamos participando, para nosotros es de verdad. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. No es fácil estar sentado con un equipo cuando por afuera se están haciendo toda otra clase de negociaciones. Por ejemplo, sentados a la mesa en Casa Presidencial, por fuera estaban haciendo acuerdos para hacer ese famoso reforma del FOP, sin decirnos nada. Estamos sentados a la mesa y está personeros del FMLN acusándonos, insultándonos. Eso no ayuda. Estamos sentados a la mesa y está el secretario de Comunicaciones mandando su tweet. Eso no ayuda. Tenemos buena voluntad, yo creo que aprovechémosla. Esto no es para mejorar situación nuestra, esto es para ayudarle a los salvadoreños que hoy día no tienen trabajo. Esos salvadoreños que hoy día están viendo cómo pasan el día. Para ellos es este diálogo. Yo escuchaba también a Monseñor Escobar Alas. Ojalá pudiéramos decir nosotros, démosle 1.200 millones y se resuelve. Es que en esta situación, 1.200 millones mañana se lo pueden gastar, no dan cuentas y la situación sigue igual. Ese es el problema de dar un cheque en blanco. Una persona que esté problemada con sus deudas en lo personal y constantemente se está endeudando y topando la tarjeta de crédito, llega un momento que no puede solamente limpiársele la tarjeta de crédito. Se le pide, mire, ordene sus finanzas, ordene sus gastos, deje de gastar tanto, porque si no, va a la quiebra él mismo y lleva a la quiebra a los que le están ayudando. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando ya a la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día. Estoy leyendo acá algunos tweets de una entrevista que está dando en este momento el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, y él continúa expresando de que Arena suspende sin justificación la reunión de mañana 25. Esto lo está diciendo en este momento, lo está reiterando de que no va a haber reunión, pero ustedes nos están diciendo de que sí va a haber. Entonces, ¿cómo está la situación al final? Porque... Que se pongan de acuerdo ellos. Yo creo que se tienen que poner de acuerdo, tienen que decidir si esa vocería es la que conviene en este momento para el proceso de negociación que estamos teniendo. Tienen que ponerse de acuerdo en cuál va a ser su mensaje. Le voy a decir que nosotros en Arena, cuando vamos a esa mesa de negociación, antes de eso hemos tenido una reunión con un grupo más amplio para poder construir el mensaje y llevar un acuerdo que vamos a respaldar todos. Y esa reunión más amplia, además se consulta con nuestra fracción, y además se lleva también a que hemos tenido reuniones aún con nuestros alcaldes para que tener todos esa misma vocería. Yo creo que por mucho tiempo se habló que Arena estaba desordenada. Arena tiene una posición única, unificada, firme y comprometida. Quien tiene que resolver sus problemas internos y determinar quién está mandando en el FMLN son ellos. Eso les va a permitir, pues, llevar una posición única a la mesa. Ahorita no tienen una posición única. Cada uno dice una cosa diferente. Queremos nosotros escuchar lo que el presidente de la República está planteando. Él en la mesa demuestra una posición, pero sus representantes afuera dicen una cosa totalmente distinta. Así no se puede dialogar. Y el país necesita diálogo. Y Arena no se va a levantar de la mesa. Nosotros estamos ahí de verdad. Ustedes nos decían al principio de que habían solicitado una reunión entre Mauricio Interiano, presidente de Arena, con el presidente de la República. ¿Se accedió a esta reunión? ¿Ya tienen una respuesta? Nosotros tenemos años de estarle insistiendo al gobierno de mantener un diálogo con Arena, precisamente porque nosotros pudimos detectar ya en el primer gobierno del FMLN que ellos no estaban administrando bien al país. Ahora, con respecto a los tweets y declaraciones que se está dando de parte del secretario de Comunicaciones, yo no sé si él es parte de la mesa fiscal o no. Podría haber ahí tal vez esa situación tal vez podría estar generando confusión en las declaraciones que él está dando. No estoy segura que él sea una parte de la mesa. Pero lo que sí le podemos decir es que lo que está diciendo es impreciso, y podría ser precisamente porque él no está en esa mesa. Lo que Arena ha pedido es el espacio para resolver el contexto que el FMLN está creando afuera de la mesa, para poder continuar en un diálogo que genere compromisos concretos. A mí, yo quiero retomar algo que acaba de decir Ana Vilma. Ojalá y que pudiésemos esta misma semana proceder a resolver parcialmente los problemas del país. Ojalá que el gobierno entienda que no puede seguir haciendo más de lo mismo y pidiendo cheques en blanco. Ojalá que comprendiera que no es la sala de la Constitucional la que le está generando al gobierno los problemas que ellos mismos han hecho. Ojalá que el FMLN comprenda que ustedes son los que gobiernan el país y que manejan el 92% del presupuesto general de la nación. Ojalá que el FMLN comprenda que no es en las calles poniendo pancartas o insultando que se va a resolver el problema de la gente. Y finalmente, ojalá, y creo que Ana Vilma compartirá esto, ojalá que como diputadas de Arena podamos esta semana comenzar a resolver los problemas que tienen los salvadoreños. Yo en lo personal, como ciudadana, como mujer, me afecta tremendamente estar hablando números y pongo los rostros de la familia que todos los días vemos en el terreno. Queremos resolver, queremos votar, queremos encontrar soluciones sostenibles a largo plazo, a mediano y a corto. Empecemos esta semana y que paren las descalificaciones. Tenemos opiniones que nos han dado a través del WhatsApp del 76971235, personas que han estado pendientes de este espacio. Nos dicen, Arena y FMLN son un par de niños berrinchudos, ambos son los culpables que el país esté en quiebra, están perdiendo votos para las próximas elecciones. Esta es una de las opiniones que ha llegado a nosotros a través del 76971235. Me gustaría saber a qué le llaman despilfarros. Siempre hablan sobre eso, pero no mencionan el detalle. ¿Será que podrían enunciar los despilfarros?
Y tenemos otra participación más. Me gustaría, bueno, ese es el que tenemos en este momento. Estamos esperando que nos pongan el tercero de la participación a través del... Bueno, esas son las participaciones a través de WhatsApp y teníamos nosotros una pregunta también a través de el Twitter. Estábamos haciendo una pregunta respecto a si existen condiciones para que se den estas reuniones entre el gobierno y Arena. ¿Cómo ve la población este proceso de diálogo y si la población percibe que hay, digamos, un acercamiento verdadero entre estas dos fuerzas políticas? Si nos pueden poner nuevamente, por favor, las respuestas de la pregunta que hicimos en Twitter. Un 37% dice que sí, un 63% dice que no, en un universo de 284 participaciones. Así llegamos al final del espacio de la entrevista. Gracias por haber venido. Un comentario final, tenemos unos segunditos apenas, así que por favor, Ana Vilma. Bueno, le voy a dar un ejemplo así concreto. Quiero decirle que en el presupuesto de 2017 hay $200.000 para becas y hay $327.000 para muebles de la presidencia. Eso es un ejemplo de qué es lo que tiene que corregirse. Margarita. Bueno, terminamos la entrevista, un momento difícil al país. Reiterarles que nosotros estamos realmente comprometidas con impulsar este diálogo y hacer un llamado serio al FMLN. Dejen que su gobierno gobierne, permitan que su gobierno arregle la situación que ustedes mismos han creado. Arena está aquí para darle la mano. Escuchen la propuesta de Arena y empecemos a resolver los problemas esta misma semana. Agradecemos a las diputadas, gracias por haber estado con nosotros y conversar sobre este tema que obviamente tiene a la expectativa a todo El Salvador. Así llegamos al final del espacio de la entrevista. Recuerden ustedes que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos y aquí en Canal 12 lo que hacemos es exponer esos hechos ante ustedes. Llegamos al final, gracias por haber